Buenos días. En esta demostración vamos a ver cómo cargar información o migrar una base de datos de on-premise o de cualquier nube hacia una Autonomous Database que previamente hemos creado eh, con los, videos o demostraciones anteriores. ¿Sí? Requiere que nos conectemos a nuestra cuenta de Oracle Always Free en el Cloud Infrastructure de Oracle. Y requiere que configuremos un Object Storage, un bucket en un Object Storage. Requiere que configuremos un token de autorización. Aquí se muestran los pasos para hacerlo. En recursos se crea un token de autorización, se genera el token. Es necesario copiar el valor del token porque no se vuelve a ver el valor del token, entonces es necesario copiarlo. Con ese token vamos a crear una credencial que es la que nos va a permitir acceder al Object Storage para escribir los archivos o leer los archivos, en este caso leerlos vía IMPDP, que la herramienta que vamos a usar para migrar los datos de la base de datos no autónomos es Datapump. Entonces vamos a hacer un export Datapump y luego un import Datapump usando la credencial que estamos creando en este momento. Hay que recordar el nombre, ¿sí? El nombre de la credencial, porque así se la vamos a pasar de parámetro al Datapump. Recordar que esto no lo vamos a poder hacer con un cliente Datapump 10, por ejemplo, sino que necesitamos una versión más nueva. Nos vamos a conectar a la máquina en la nube, donde yo tengo la base de datos que vamos a exportar, ¿sí? Es una base de datos 11203, desde la que vamos a exportar dos esquemas. Y nos conectamos a la Autonomous para probar credenciales. Entonces, por si no se acuerdan el nombre de su credencial, vamos a ver cuál es el comando para consultar las credenciales. Yo lo tengo por ahí, list credentials. Es importante porque esta es la credencial que le vamos a pasar al Datapump import, como les comentaba. Entonces la credencial que yo creé se llama xpdp-cre-1, asociada a mi cuenta de correo con la que creé Always Free, con la que también generé el token. ¿Sí? Entonces me conecto a... bueno, a ver, vamos a hacer una exportación de los esquemas, ¿sí? Yo ya preparé un par file, ¿sí? Vamos a ver el par file. El par file tiene las instrucciones que la documentación de Oracle indica deben de colocarse como exclusión y los esquemas que me quiero exportar. La documentación de Oracle indica que es sugerible exportación de esquemas y no full para cargar en un Autonomous Database. ¿Sí? Ya existía el archivo. Lo borro. Y vuelvo a ejecutar el comando de exportación. Se fijan, dice 11203 como origen. Entonces, ese es su cliente nativo de XPDP. Va a exportar dos esquemas, simple y nómina. El tamaño va a ser 4.8 megas. Exporta las tablas. Ok, termino. Listo, terminó. Entonces, ahora tenemos que copiar este archivo a... tenemos que traer este archivo a mi laptop porque tengo que subirlo al Object Storage. Lo voy a subir por el navegador web. Es la forma más fácil de subirlo por el navegador web. Existen otras formas para subirlo al Object Storage, pero en este caso lo vamos a hacer por el navegador web. Entonces en la consola me voy a Object Storage y ahí, si no existiera un bucket, debo de crear el bucket. Yo ya tengo un bucket, xpdp bucket,
¿sí? Entonces, bucket. Ahí se muestra cómo crear el bucket. Así como cuando compramos pollo, las piezas vienen en un bucket. Entonces, el bucket aquí es lo mismo, es un contenedor. Entonces, se pueden escoger, marcar opciones de estándar o archive y encriptar el bucket para que todos sus objetos estén encriptados. Entonces, una vez ya se ha creado el bucket, se hace clic en la sección, en el botón Upload. Entonces, vamos a entrar a nuestro bucket o nuestro repositorio y hacemos clic en Upload. Vemos dónde quedó el archivo, ¿sí? Lo estoy pasando, perdón, lo estoy pasando a mi máquina. Entonces ya lo pasó, ahora veo dónde quedó el archivo. Ahí está el archivo. Entonces ese archivo es el que voy a cargar vía el navegador web. Lo busco, ahí está. Ok. Hago clic en el botón Upload. Él vio que el archivo pesa 3.27 megas. Empieza a cargar. Está cargando el archivo del bucket. Una vez el archivo está en el bucket, yo puedo realizar con él lo que necesite. Por ejemplo, cargar datos con un SQL Loader si fuera un CSV. En este caso, cargar los datos con un Datapom. Esta es una de las formas de migrar hacia un Autonomous Database. Existen otras, como ustedes sabrán, Golden Gate. Podríamos cargar datos con DB-Links desde mi base de datos on-premise apuntando al terminador público de la nube. Y bueno, Datapom. Sí. Datapom y el SQL Loader sería una de las formas más eficientes de cargar grandes volúmenes de datos. ¿Terminó? Entonces le damos clic en el botón cerrar. Hacemos clic en el botón cerrar y esperar. Listo, ya terminó. Ahí podemos ver que el archivo ya fue cargado y pesa más o menos el mismo tamaño. ¿Sí? Sí. Eh, Ahora lo vamos a cargar. Nos conectamos nuevamente a la máquina virtual y cargamos las variables para poder usar el cliente 19. Yo estoy usando un cliente 19 para hacer las operaciones hacia la demo, hacia la nube. Entonces yo ya creé un par file de importación. Las propiedades son las que se encuentran en la documentación de Oracle. ¿Sí? Ojo, ver el directorio al que se va a exportar y el uso de las credenciales del bucket. Sí, las credenciales para poder acceder al bucket. ¿Sí? Ese DOM file es la URL o la URI del archivo que ya cargué previamente. Ustedes se preguntarán cómo averiguo esa dirección. Se puede hacer en la consola del
Oracle Cloud. ¿Sí? Sugiero usar las propiedades de carga que la documentación de Oracle indica para carga autónomos, porque esta guía fue hecha para carga autónomos. Entonces, ¿cómo ver la URI? Es fácil. En la consola vemos las propiedades del objeto cargado y ahí está, solo de copiar y pegar, ¿sí? Entonces se copia esa URI, se pega ahí y bueno, queda que importemos. Vamos a importar con el parfile que yo ya creé. Y vamos a ver si primero vamos a validar que los esquemas no existan, ¿sí? Nos conectamos a la Autonomous y vemos que no existe ningún usuario simple, ningún usuario nómina, ¿sí? Esto es como una validación. Hay 52 esquemas. Entonces ahora sí, creo que vamos a importar. Sí. Importamos. Si se fijan, el cliente ahora es 18.3, ya no es 11.2 como exportamos. Se está pegando a una base de datos 19, porque ahorita las autónomos ya están en versión 19, ¿sí? ¿Sí? Entonces ahí dice que está importando. Falló en dar un permiso DBA al esquema simple. Eso seguramente no se puede en autónomos. Entonces hay que esperar que termine de importar. Debe estar creando las tablas ahorita. Sí, ya las está importando. Ya importó las tablas, ahorita está importando otros tipos de objetos. Bueno, una función de error terminó con dos errores. Sí. Ok, listo. Entonces nos vamos a conectar al SQL Plus nuevamente para validar la cantidad de esquemas. ¿Se acuerdan que les dije habían 52 esquemas? Ahora hay 54 esquemas, cargó 2 nómina y simple. ¿Sí? Entonces nos vamos a conectar con el objeto, con el esquema, uno de los dos esquemas para validar que cargó las tablas. Por ejemplo, nómina, nos conectamos. Dice que el password expira en 30 días. Y ahí vemos sus tablas. ¿Sí? Ahora nos vamos a intentar conectar con el esquema simple. Vamos a ver. Creo que solo tiene una tabla. No me acuerdo el password. Ok. Uf, no me acuerdo el password. Bueno, nos vamos a conectar y vamos a consultar las tablas de ese esquema, por lo menos para ver que cargó algo. Sí. Sí, tiene una tabla. Ok, bueno, cargó una tabla. Creo el esquema cargó una tabla tenía el esquema. Sí, entonces como vieron, fácil cargar o migrar bases de datos hacia la nube a una Autonomous Database. La criticidad de los datos, la ventana de indisponibilidad va a dictar el tipo de método a ocupar para migrar.
Pero si pueden usar Datapump, que es una herramienta fácil, o SQL Loader, que son herramientas fáciles para cargar datos masivos, lo pueden hacer. Nos vemos en el siguiente video.